Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este Cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre socialismo versus neoliberalismo desde, por supuesto, el énfasis en la economía cubana. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar socialismo contra neoliberalismo desde nuestra perspectiva en Cuba, estoy muy bien acompañada con panelistas habituales. Me refiero al licenciado en Economía, Joel Ernesto Maril, quien es especialista de la Dirección de Coordinación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Planificación. Gracias. También el doctor en Ciencias Económicas, Ayuban Gutiérrez, quien es profesor de la universidad, profesor titular de la Universidad de La Habana. Muchas gracias por la invitación. Y con nosotros, quien ha sido tantas veces conductor de nuestro espacio, me refiero al máster en Ciencias Rafael Montejo, profesor economista de la Universidad de La Habana. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes tres por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate? Y bueno, vamos a comenzar presentándoles el siguiente material y enseguida estamos cuadrando la caja. Ahora, los que nos acusan de neoliberales deben informarse un poquito. Si nosotros hubiéramos aplicado fórmulas neoliberales, aquí hubiéramos resuelto el problema del 1% de la población. Y los demás, sálvese quien pueda. No, lo que estamos en una situación muy difícil, pero seguimos compartiendo una canasta básica con todos, incluso con los que no les hace falta. Pero además, en medio de esta situación, el país aprobó un programa contra la discriminación racial. Eso no es atender una vulnerabilidad o a un grupo de personas que pueden estar en alguna desventaja social. Hemos aplicado un programa de adelanto de la mujer. No es también atender situaciones de desventaja social. Hemos ido a un proceso de transformación social en los barrios con participación popular y no solo con asistencialismo. Hemos aprobado una política orientada a la niñez, a la juventud y a la adolescencia, que va a terminar con una ley. Hemos seguido desarrollando y manteniendo programas sociales que fueron diseñados por el comandante jefe en otro momento de la revolución, por ejemplo, los programas de la batalla de Díaz. Es tan evidente que pero siguen ahí y son sostenidos por esa economía que muchas veces criticamos y están en función de la sociedad. Pero además nosotros no hemos subido tarifas. Nosotros hoy tenemos a empresas y a trabajadores de empresas estatales en desventaja por no subir tarifas a la población en medio de esta situación. Por ejemplo, los trabajadores electroenergéticos. El precio del combustible suben los gastos de las empresas que generan electricidad y sin embargo no subimos la tarifa eléctrica a la población. Por lo tanto, cada vez esos trabajadores ganan menos y siguen dando un servicio a la población. Y todos sabemos el heroísmo de los trabajadores electroenergéticos en todos estos tiempos de crisis energética y de generación eléctrica. Pero las empresas del transporte público están casi quebradas porque no hemos subido las tarifas del transporte público. Yo creo que hay lujos que no nos podremos dar durante un tiempo, pero seguimos siendo solidarios y seguimos tratando de atender a todos. Que tenemos desigualdades, que se han generado algunas desigualdades, están generadas del periodo especial, no son de ahora, están generadas de antes, se han acumulado y tal vez se observan con mayor dimensión en momentos complicados porque estamos viviendo una crisis. Estamos viviendo una crisis, pero aquí en los últimos tiempos, cuando han existido ciclones, cuando han existido desastres naturales, cuando han existido accidentes, ¿qué se ha hecho con la gente que han sufrido de esos desastres? No ha existido enseguida solidaridad desde las instituciones estatales y desde el pueblo y no se ha trabajado para atenderlos a todos. Entonces, ¿cómo se puede pensar de que lo que estamos aplicando es neoliberalismo? ¿Es neoliberalismo o es unos enormes deseos de seguir perfeccionando el socialismo y de construir el socialismo con lo que podemos hacer hoy posible dentro de las circunstancias que estamos viviendo, sin negar y sin comprometer el futuro de construcción socialista que alcanzaremos en un momento cuando superemos esta circunstancia? Y lo otro que es una certeza, aquí los medios fundamentales de producción siguen siendo del pueblo, representado en el Estado. Los principales medios de producción no están en manos del sector privado, ni se gestionan por el sector privado. Se gestionan con empresas estatales, son propiedad de nuestro pueblo y aquí no va a haber privatizaciones
de esos medios fundamentales de producción. Lo que pasa es que hay que hacer una obra de creación heroica. Tenemos que construir heroicamente y creativamente el socialismo del siglo XXI en Cuba. Y hemos querido comenzar nuestro programa con un fragmento de la entrevista que recientemente les realizó la periodista Arlene Rodríguez al presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Pero vamos a enfocarnos ahora mismo, en este primer momento del programa, en el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus principales rasgos? Lo primero, llevándolo al nombre del programa, yo empezaría aclarando que la contradicción fundamental es entre socialismo y capitalismo. Porque realmente el neoliberalismo es una forma radical, extrema de capitalismo o de ideología del capitalismo. Y eso es importante porque sobre todo en los debates actuales se suele achacar todo a una posición neoliberal y podría pasar que entonces otra forma de defensa del capitalismo en un país que estamos construyendo el socialismo se vean como buenas porque no son neoliberalismo. Y eso es una aclaración técnica, pero también creo que... Importante, porque no sale de la nada el neoliberalismo, en esa raíz. Segundo, el neoliberalismo es la evolución del liberalismo, que es un proceso que empieza, en el caso de la economía, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, y que cambia nombre, y aquí viene Marx, precisamente por Marx, porque el liberalismo clásico, de ese periodo clásico, desarrolla una serie de elementos teóricos que Marx continúa y que utiliza para proponer la transformación social que quería hacer Marx. Y ante esa situación, un grupo de autores sencillamente deciden romper con Marx y con todo lo anterior que había. Y surge la necesidad entonces de ya hablar de un nuevo liberalismo, que es la misma esencia del liberalismo, lo que es un liberalismo sin aquellos elementos que dieron paso a la teoría de Marx, por ejemplo, el clásico, la teoría del valor trabajo y el tema de la centralidad del trabajo. Y hay algunas características del neoliberalismo que hoy están muy presentes. Por ejemplo, el oportunismo y la apocresía del concepto neoliberal. El caso más exitoso preliberal que existió fue Inglaterra, el mercantilismo inglés, donde se basaba en la protección y la intervención del Estado. Ahora, cuando Inglaterra se aprovechó del papel que jugó el Estado en el desarrollo, en aquello que se llamó la acumulación originaria del capital, entonces cuando le sacó una ventaja competitiva al resto de Europa, empezó a hablar de liberalismo económico. Es decir, empezó a hablar y empezó a imponer una narrativa eurocentrista en aquel momento, de abrir la frontera a la libre circulación de las mercancías del capital, excepto la fuerza de trabajo, que eso es un elemento que quizás más adelante podemos tratar. Y también se basa en dos pilares básicamente el liberalismo en sentido general, que es el llamado orden natural de las cosas. Es decir, se presupone que las cosas tienen un orden y que cambiarlo significa la destrucción de la sociedad actual. Y segundo, el individualismo o el egoísmo económico. Es decir, el individualismo o el egoísmo como motor de generación de riqueza. Cuestiones que han sido incluso cuestionadas dentro de la propia teoría no marxista, es decir, de la propia teoría capitalista. Y hoy hay muchas vertientes del neoliberalismo que van, y mira qué curioso, desde las menos ortodoxas hoy, como es el monetarismo, que en su momento fue lo más ortodoxo que podíamos hablar en temas de teoría económica, a corrientes como los libertarios, el anarcocapitalismo, y que tenemos figuras hoy que han sido muy mediáticas, como es el reciente caso del candidato presidencial de Argentina, Milei. Ahora, ¿el neoliberalismo es solamente una cuestión económica? Claro, yo sospecho que es una cuestión cultural, ¿no? No necesariamente económica. Sin embargo, muchas veces se ciñe o se le ve solamente como un paquete de medidas que se toman desde la economía. Sí, desde el punto de vista de sus rasgos esenciales del neoliberalismo que Ayuban estaba profundizando en sus orígenes, hay rasgos distintivos. Por ejemplo, minimizar el papel del Estado. Es decir, el Estado no interviene prácticamente y desregulación de todas las funciones esenciales del Estado con respecto a la economía. Junto a eso, una privatización de prácticamente todo. Y esa privatización ha llegado también a extremos en la actualidad. Por ejemplo, temas
hay temas ambientales que nunca se tocaban, ya los temas ambientales, es decir, las ideas neoliberales han penetrado en los mercados financieros. El tema del trabajo, del salario, es decir, llevarlo a expresiones mínimas. Quitarle los impuestos prácticamente a las personas de mayores ingresos, es decir, los más ricos. En fin, hay toda una serie de características. Y tuvo expresiones también en el mundo universitario, en el mundo académico, los Chicago Boys. Tuvo expresiones también, digamos, experimentales. Chile, con Reagan, con la Thatcher. Es decir, ha habido muchas formas diversas en cada lugar, pero en América Latina ha tenido también una expresión, porque hubo una reinterpretación también y se llegó en algunos casos a determinados extremos. Y también tenía sus ejecutores, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es decir, había toda una, y sigue habiendo toda una conceptualización alrededor de qué se debe hacer. Incluso se habló prácticamente desde los finales de los 80 y los 90 hasta acá, del consenso llamado Consenso de Washington. Es decir, había toda una, digamos que todo el mundo estaba de acuerdo en que eso era lo que había que hacer. Y desde el punto de vista de la gestión también, es decir, New Public Management, cómo debían actuar los gobiernos, incluso hasta la escala local, en fin, hay todo un andamiaje teórico y práctico que además, como tú decías y comentabas, abarca también otros elementos de la sociedad, como puede ser la educación, la salud, es decir, otros sectores, la cultura, que el neoliberalismo ha tenido expresiones concretas, cada cual en su ámbito, pero sobre todo manteniendo estas características, digamos, esenciales, ¿no? Es decir, el prácticamente nulo papel del Estado en regular las condiciones de las relaciones económicas. Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias para nuestra región, sobre todo América Latina, de la aplicación de la doctrina del shock o las terapias de choque, para decirlo en español? Muy relacionado, claro, con estos rasgos que hemos estado mencionando. Para llegar a eso, yo creo que lo primero es partir de dos temas. Lo primero es lo que tú decías hace un momento sobre que el neoliberalismo, y lo decía Iván también, es primeramente un movimiento cultural. O sea, hay un movimiento dentro del neoliberalismo que no solamente tiene un basamento teórico, un basamento económico, sino también un basamento en la filosofía de la gente que entiende, lo que decía Iván, el orden natural, que la única solución a los problemas pasa por ese respeto a ese mundo, a ese individualismo, ese individualismo por arriba del colectivo. Y en segundo lugar, de que hay un convencimiento a partir de los años 80 de que esa es la salida para tanto el estancamiento de las economías desarrolladas como para los problemas que estaban enfrentando las economías subdesarrolladas. Eso es lo primero. Y ese convencimiento cultural o ese consenso cultural que se llama en los 80 es lo que más llega hasta los días de hoy, incluso en donde países concretos han dejado de aplicar políticas, vamos a decir, neoliberales en sentido amplio, y han pasado a aplicar otras políticas dentro del capitalismo más proteccionistas, sobre todo en estas últimas décadas. Lo segundo es que, Montero decía, hay una parte importante del neoliberalismo que va de retrotraer al Estado, de debilitar al Estado, pero en los países donde el neoliberalismo se ha aplicado, en todos, o en casi todos, ha sido con una fuerte intervención estatal para destruir las bases sociales y para hacer prácticas las medidas del neoliberalismo. Por ejemplo, en Chile, que es el caso clásico de neoliberalismo en América Latina, o de Fujimori en los años 90 en el Perú. Son países donde la mano dura, las dictaduras militares o dictaduras, tal vez no militares en el caso peruano, pero donde se aplicaron medidas de choque que solamente fueron sostenibles a nivel social a partir de una utilización masiva del Estado para cohesionar a la población y para permitir que esas medidas fueran aplicadas. Entonces, el neoliberalismo retrotrae al Estado en determinadas políticas sociales, pero utiliza ese mismo Estado para, por el caso de Inglaterra, en la época de Thatcher, destruir las construcciones sindicales y acabar con la sindicalización. Porque en última instancia, más allá de que es liberal y que las privatizaciones, el objetivo fundamental del movimiento neoliberal en los 80 fue cambiar las tornas de juego en favor del capital y en favor del beneficio de que la mayor parte del crecimiento en las economías se la llevara el capital y no el trabajo vía salario. Y el capitalista con eso. Claro, por tanto, de los 80, una de las consecuencias fundamentales del neoliberalismo ha sido la congelación de los salarios reales y una parte importante de las ganancias se han crecido y se han disparado a los 80. Un elemento fundamental del neoliberalismo, aunque no es el único, fueron las terapias de choque, que fueron grandes ajustes económicos que tuvieron que ver, sobre todo en países de América Latina, en donde una parte fundamental de la aplicación de las políticas neoliberales tenía que ver con la reducción de los déficits fiscales
y con la destrucción y la privatización de los tejidos empresariales del Estado. Entonces, eso, en primer lugar, ha tenido grandes consecuencias sociales, una pérdida, sobre todo de determinados elementos de la educación, la salud, tuvo aparejado la precarización de una parte importante de los sectores sociales y sobre todo un muy bajo resultado económico, porque si algo se entiende es que el consenso de Washington no dio a la larga los resultados esperados. Ahora, ¿está de moda el neoliberalismo? Sí, está de moda porque el neoliberalismo ha sido muy exitoso. Eso es un debate. Si ha sido exitoso o no el neoliberalismo. En mi opinión, el neoliberalismo ha sido extremadamente exitoso. Ha logrado su objetivo. A lo que si alguien piensa que el objetivo del neoliberalismo es distribuir la riqueza de manera lo más equitativa posible, lo más justa, ese no es el objetivo del neoliberalismo. Ha sido muy exitoso culturalmente. Ha sido muy exitoso en el sentido de lograr que una persona explotada casi al extremo no conciba su vida fuera de ese orden natural. No quiera cambiar el mundo, sino hacerse rico. Exactamente. Convertirse en un capitalista más. Exactamente. Hace poco veía en las redes un profesor africano que hacía un ejemplo, ¿no?, de las probabilidades que tenía una persona que nacía rica de llegar a ser pobre y una persona que nacía pobre de llegar a ser rica. Es una desproporción abismal en el mundo de hoy. Por lo tanto, ha sido exitoso en concentrar el capital, ha sido exitoso en empobrecer a parte de la humanidad y de un cambio cultural que es muy difícil realmente de cambiar. Y vamos a hacer una pequeña pausa porque sobre esto tenemos algunas décimas desde Jatibonico. En la política odiosa del neoliberalismo, el hombre no es en sí mismo, sino un objeto, una cosa. El sistema que destroza las políticas sociales. En los neoliberales, el centro es la economía, porque en su filosofía solo importan los caudales. Y con respecto a nuestro país, ¿ha habido, ha existido o existe en nuestro país neoliberalismo? ¿Qué distingue las nuevas decisiones, acciones, medidas de nuestro modelo económico de reformas neoliberales? Bueno, en el video, en la presentación inicial, veíamos los argumentos del presidente acerca de este tema. Pero tenemos que también argumentar que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de los que hacen la sociedad todos los días y política todos los días, desde el punto de vista de los que construyen las relaciones de producción esenciales de Cuba, no solo económicas, también culturales, todas estas sociales en general que hemos mencionado, no podemos hablar de neoliberalismo en Cuba. Sencillamente porque, y desde el punto de vista también jurídico y legal, porque la actuación mayoritaria, consensuada, desde hace más de 60 años, es la construcción del socialismo, es estar en el tránsito al socialismo. Es cierto que en este tránsito ha habido todo tipo de tropiezos, hemos construido el socialismo que hemos podido y que nos han dejado construir también, en parte. Pero sin duda la intencionalidad ha sido siempre socialismo. Es decir, es marchar hacia el socialismo. Por lo tanto, hablar de neoliberalismo porque alguna u otra medida a alguien se le pueda parecer, como por ejemplo el tema que se ha mencionado aquí de la privatización, es también malinterpretar determinadas situaciones. Por ejemplo, no ha habido privatización. En Cuba hay un reconocimiento de la pequeña propiedad privada y esa está, digamos, en auge. Hay cada vez aprobados por el Ministerio de Economía y Planificación todos los meses un crecimiento, digamos, significativo de pequeñas y medianas empresas privadas y estatales, fundamentalmente privadas, pero no significa que se está privatizando no se está privatizando la educación, la salud, no se está privatizando los grandes medios de producción. Por lo tanto, no hay un proceso de privatización que sí es consustancial al neoliberalismo. Por lo tanto, lo que nosotros, o por lo menos como yo lo veo, hemos estado haciendo es construyendo el socialismo con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que hemos estado haciendo realmente. Ahora, ¿y cómo influyen estos cambios, que Montejo ya ha mencionado algunos,
de los últimos tiempos, ¿cómo influyen estos cambios en la posibilidad del Estado como representante del pueblo de controlar la economía y en general de dirigir nuestra sociedad? A ver, yo partiría de que estamos hablando de fenómenos que son objetivos y que tienen que ver un poco con la historia. Lo decía Montejo, de que esto tiene que ver mucho con el movimiento histórico de la transición y la experiencia de transición en Cuba. Los planteamientos más ortodoxos dentro de la teoría del socialismo siempre reconocieron la heterogeneidad del periodo de tránsito. Es decir, la existencia de diferentes formas de propiedad dentro del periodo de tránsito. Lo que pasa es que en Cuba estamos viviendo una situación sui generis porque la historia que hemos vivido como país no es la misma historia con la que se pensó o se teorizó que debía ser el socialismo. Y nosotros, después de habernos montado en un tren que fue el tren del socialismo europeo, que tuvo muchos beneficios también para nuestro país y para el desarrollo del país, cuando se cae el campo socialista, sencillamente ese movimiento histórico cambió de dirección totalmente. Era un problema objetivo. Por lo tanto, de alguna manera en los años 90 y durante 30 años, buscando la manera de construir nuestro propio periodo de transición, hemos tenido que regresar a la construcción de esa heterogeneidad de ese periodo de tránsito, donde hay una forma de propiedad que es la propiedad privada. Pero también hay propiedades cooperativas, otras formas, disculpen, asociativas, etc. Pero, por supuesto, como decía el profesor Montejo, donde ha tenido un auge la propiedad privada. Pero no está ocurriendo nada que no esté en nuestros documentos del partido y de la Constitución. Y ese para mí es el primer elemento del debate. Es decir, hay un sector privado que ha sido reconocido en todos nuestros documentos como Estado, ¿verdad?, que tenemos la responsabilidad de regularlo y de que se cumpla y de conducir ese proceso hacia el logro de los objetivos de la transición. Pero que hay un sector privado y que ese sector privado es lógico que va a seguir creciendo, no es ni neoliberal, porque si no tendríamos que decir que todas las posiciones sobre la propiedad privada son neoliberal, ni va en contra de lo que nos hemos propuesto. Ahí hay debates mucho más complejos, mucho más profundos, pero me gustaría plantear eso como un punto de partida. No sé si mi compañero estará de acuerdo. Hay un enfoque granchiano que es que ¿dónde está la hegemonía de las relaciones, tanto productivas como culturales? Y esa hegemonía sigue estando en el marco de las relaciones socialistas de producción. Por lo tanto, si hay propiedad privada y esa propiedad privada actúa en consonancia con esos objetivos generales de la sociedad, entonces es consustancial. Por lo tanto, no tiene o no debe haber una contradicción, digamos, fundamental. Lógicamente siempre va a haber contradicción, porque la inserción de formas de propiedad distintas siempre lleva un mecanismo de integración. Y ese mecanismo de integración puede ser más efectivo, más exitoso, menos exitoso. Yo creo que en eso es lo que se está construyendo desde el Ministerio de Economía y Planificación, toda la sociedad, desde el gobierno en general, buscando que esas formas se integren. Ahí es donde habrá realmente una visión de si somos exitosos o no en la construcción del socialismo. Integrarlos y hacerlos, digamos, armónicos con los propósitos generales de la sociedad, yo creo que ahí nos va la vida, ¿no? En parte. Al inicio conversábamos sobre, entre los rasgos del neoliberalismo está por no ser precisamente solo una cuestión económica, sino más bien una cuestión cultural más general y abarcadora, de la importancia que tiene en el cambio de la mentalidad de los ciudadanos. Y ahora yo me pregunto, siguiendo la línea de lo que ustedes han expuesto, el sector privado, no estatal, sin dudas en los últimos tiempos ha sido como el centro de atención de muchas polémicas y de la cotidianidad de los cubanos, por muchas críticas que ha recibido de distintas cualidades. Yo pregunto, Joel, ¿es un obstáculo hoy el sector privado para ese tránsito socialista en nuestro país? Bueno, la actualización del modelo económico y entre ellas la parte asociada al sector privado, pero también a la expansión de las relaciones de mercado en la economía cubana, ha llevado mucha polémica, sobre todo desde el año 2021, donde el sector privado pasó de ser una pequeña propiedad no empresarial a un formato empresarial bajo el denominado nombre de las MIPYMES y demás. Y eso ha llevado
a determinadas contradicciones, como decía Monteo, en la integración de esos sectores en determinados procesos de algo que están haciendo, y por supuesto a determinados prejuicios y también a determinados elementos antagónicos en el interno de la sociedad, de pensamientos sobre cómo se interpreta. Sin lugar a dudas, hay que entender que ese sector privado que ha ido naciendo o que se ha ido desarrollando a partir del año 2021 se ha desarrollado en un proceso muy complejo, en un proceso de crisis económica que excede completamente al sector privado, donde hay déficits fiscales, donde hay alto nivel de inflación en general de la economía, una emisión monetaria descontrolada, los ingresos externos del país están en esos momentos más bajos de hace varias décadas. Entonces, ese sector privado se desarrolla en un entorno muy adverso y, por supuesto, es un sector que refleja hasta cierto punto esas condiciones del adverso. Eso se refleja, por ejemplo, en los altos precios. Y los altos precios, que son los que han llevado a que dentro de la población exista en algunos sectores, en algunos segmentos, determinados prejuicios, o sea, esa expansión, como si por algún lado fueran los causantes de la crisis económica o por el otro no cumplan la responsabilidad de salir de la crisis. Lo primero hay que entender que el sector privado por sí mismo, o la manera que se ha concebido ese sector privado de pequeña empresa, ni va a salvar a Cuba de la crisis económica que tenemos, ni va a hacer lo que va a destruir la economía cubana. O sea, es un sector complementario que complementa a la empresa estatal y que no se le puede pedir que sea el que alimenta al pueblo de Cuba, ni el que por sí solo saca a Cuba de la crisis económica, pero tampoco es un elemento que destruye las bases de nuestro socialismo. Ya Ayuban decía la heterogeneidad de los sectores de los sectores de propiedad y las formas de propiedad en la transición socialista. Hay dos retos importantes para terminar. El primero es articular al sector estatal y al sector no estatal en un mecanismo, o sea, en una integración económica que permita un comportamiento orgánico y que esa complementariedad sea para algo positivo. Eso lleva por muchas transformaciones. Transformaciones en el tipo de cambio, son segmentos que operan a tipos de cambio diferentes, temas regulatorios, entre otros sectores. Y el otro elemento está asociado a hacer que ese sector privado se enfoque en actividades de cada vez mayor valor agregado, mayor productividad. Y eso tiene que venir desde una política gubernamental. Hoy por hoy hay muchos incentivos a que la actividad que prime sean las actividades de comercialización. Porque en Cuba es muy difícil producir y es muy fácil importar. Es una economía con bajos aranceles, una economía con mucha demanda interna insatisfecha y donde los procesos productivos son muy largos. Entonces, yo creo que esa política gubernamental hacia la integración con el sector estatal y hacia una política industrial que permita que ese sector productivo privado se integre en actividades cada vez más productivas y más eficientes y de mayor valor agregado, son los caminos que se deben seguir. Bueno, y hacia los últimos minutos del programa hemos tenido la oportunidad de que también participe de otra manera un panelista de los habituales y fundadores del programa. Así que les presentamos el siguiente material y al regreso seguimos cuadrando la caja. Bueno, lo primero que tendría que decir, lo primero que tendría que hacer es agradecer por la oportunidad que ustedes me dan de participar en este debate, porque en mi opinión este es un debate muy importante. Este debate sobre el neoliberalismo y el socialismo es muy importante porque la gente tiene que entender el neoliberalismo, saber qué quiere decir esto, para evitar que ingenuamente o intencionalmente, ¿no?, nos empujen hacia allí, lo cual sería un desastre para la economía cubana y un desastre para la nación cubana. Es decir, nadie nos va a decir, le vamos a proponer un paquete neoliberal. No, eso viene por parte. Tenemos... hay una propuesta hoy, hay una propuesta mañana y poco a poco se va conformando un esquema neoliberal que tiene una coherencia en sí mismo y una intencionalidad que tenemos que entender para poder evitar, ¿no?, que nos empujen en esta dirección. ¿Por qué entiendo que fue que los compañeros de Cuadrando la Caja me invitaron a participar en esta discusión? Porque este análisis lo podemos hacer muy bien desde BioCuba Pharma, ya que en el surgimiento de BioCuba Pharma y de la biotecnología cubana, lo que hicimos aquí en Cuba, bajo la conducción de Fidel en los años 80 y 90, fue exactamente lo contrario de la receta neoliberal, ¿no? Fue una inversión del Estado socialista. Las empresas, que hoy son 32, fueron y siguen siendo empresas estatales, ¿no? Se produjo el crecimiento del sistema industrial sin recurrir a endeudamiento,
¿no? Muchas de esas empresas se crearon a partir de grupos que existían en el sector presupuestado, grupos científicos que existían en el sector presupuestado, ¿no? Todo eso es lo que un economista neoliberal diría, no, no hagan eso. Y eso fue lo que hicimos aquí con el sector de la biotecnología y funcionó. Ese es el sector de la biotecnología que tenemos ahora. Entonces, este debate, si logramos que razonemos estos temas en profundidad, nos sirve para defendernos del truco neoliberal, ¿no? Esa no es nuestra vida. Es decir, nuestra vida consiste en reforzar el desarrollo reforzar y desarrollar, ¿no?, la empresa estatal socialista. Grande o chiquita, ¿no? También puede ser MIPYME, siempre que sean MIPYMEs estatales de alta tecnología, especialmente de alta tecnología. Seguir poniendo la economía en función de objetivos sociales. Es decir, no es el crecimiento por el crecimiento mismo, ¿no? Es el crecimiento en función del desarrollo del ser humano. Es decir, poner el crecimiento económico en función de objetivos sociales y no al revés. Y evitar la concentración de la riqueza y la expansión de las desigualdades. De nuevo, entonces viene el tema de los términos, ¿no? Podemos darle los términos que se quiera, pero todo eso que he dicho se llama socialismo. Y todo eso tiene que ser tarea de muchos, pero especialmente tarea de los jóvenes empresarios del socialismo. Digo jóvenes empresarios del socialismo, ¿no?, porque tienen que ser jóvenes emprendedores, pero que su espíritu emprendedor no depende de la ambición de lucro. O sea, no necesitan la ambición de lucro para ser emprendedores. Esos jóvenes existen y les puedo decir que yo personalmente conozco a muchos de ellos. Y le agradecemos al doctor en Ciencias Agustín Laje por esta colaboración con nuestro programa, por hacernos llegar este pequeño video donde daba sus opiniones sobre el tema que hemos ido desarrollando en nuestro programa, socialismo versus neoliberalismo. Y ya se nos adelantaba también a la siguiente pregunta y a este bloque, que es el último del programa. ¿Cómo debemos seguir desarrollando nuestra economía? Y creo que es la gran incógnita, sin renunciar al socialismo y, por supuesto, sin abandonar la idea de la justicia social. Una pregunta bastante compleja, pero que si la resolvemos aquí ya nos podemos dar por satisfechos. Claro, es muy difícil decirlo en pocas palabras. Pero primero hay un programa del partido. Y yo creo que seguir el programa del partido, sobre todo en estos aspectos económicos, es esencial. Dentro de ese, digamos, gran, que además está conceptualizado, que está en documentos, hay que hacerlo, ¿no?, que también es la otra gran complejidad, en circunstancias que se han puesto ya de manifiesto que son muy difíciles y complejas para el país, de crisis que hemos mencionado aquí en algún momento. Pero hay temas que son medulares a mi consideración. Por ejemplo, la participación. Es necesario seguir profundizando en la participación de la gente en todos los sectores, en la empresa estatal, en el barrio, en las instituciones. Participar es propio del socialismo y hacer partícipe a los demás en todo el amplio proceso de toma de decisiones. También la empresa estatal socialista y su perfeccionamiento. Seguir profundizando en el tema del desarrollo local, buscar las reservas que hay en todas partes. Yo creo que por ahí son algunos de los elementos y ítems importantes para seguir construyendo el socialismo sin las tentaciones del neoliberalismo y el capitalismo. No, yo creo que el elemento fundamental para enfrentar a la ideología y a la cultura del capitalismo es tener éxito en lo que nos proponemos en la construcción del socialismo. Porque el socialismo es un punto de llegada intermedio, porque la historia no acaba ahí, continúa, pero es un punto, un objetivo. El socialismo es la transición hacia otra sociedad superior, mejor. Bueno, pero siguiendo esa definición, cualquier otro régimen social es la transición hacia algo. Eso es una discusión, entre Marlene, que no vamos a resolver a tener, aquí, porque además tiene un matiz muy teórico que es interesante. Pero lo primero, yo creo que debemos tener éxito en lo que nos proponemos. Tenemos que demostrar que lo que aprobamos, por ejemplo, en el 2011, en un proceso tan democrático, tan amplio, que creo que además le dio fuerza a muchos corazones revolucionarios en Cuba, que fue el proceso de los lineamientos, se cumpla. Al igual que todo el resto de los documentos que han emanado de otros congresos del partido, de nuestra propia constitución, que es resultado de ese proceso.
Ahora, hacer eso no es fácil en las condiciones actuales. Las condiciones de nuestro país, no hay que explicarlas mucho porque todas las conocemos, son extremas en muchos aspectos. Y yo creo que si tendríamos que priorizar y centrarnos en determinados elementos, es algo que siempre repetimos, pero tenemos que estabilizar la economía. El programa de estabilización macroeconómica tiene que ser exitoso, tiene que implementarse y tiene que ser exitoso, porque es muy difícil regular a la propiedad privada y además tratar de conectarla con el resto de los tipos económicos, es decir, el estatal, el cooperativo y otras formas de asociación productiva y social, si no se hace en un contexto de orden económico. Eso es muy complejo. Ha habido varios programas que se ha hablado ese tema. También hay que revisar todos aquellos elementos que dificulten esa regulación y esa conexión. Pero yo creo que el debate sobre si el sector privado, que es un debate que va más allá de la MIPYME o no, es necesario o no en el capitalismo, en la transición socialista, yo creo que es superado teóricamente y en la práctica. Hay unas cuantas décadas de experiencia y el estudio de estos temas. Es una necesidad objetiva. Y por último yo me centraría más en lo que tenemos que hacer desde otro polo, que es el polo del socialismo propiamente dicho, ¿no? Del Estado. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para que la empresa estatal sea una empresa que cumpla la función que está llamada en el diseño a tener? Eso tenemos que convertirlo en una realidad a pesar de su historia. Porque si nos guiamos muchas veces por la historia de la empresa estatal, muchos pudieran llegar a la conclusión de que no tiene futuro la empresa estatal. Y es utilizada también por el discurso en contra del socialismo, no solo en Cuba, sino en muchas otras experiencias. Yo creo que, por ejemplo, la ley de empresas, que se está hablando de ella, que está en el cronograma legislativo, es un hito importante en que nosotros podamos lograr que la empresa estatal juegue el papel que tiene que jugar dentro de ese proceso. Porque los espacios económicos hay que llenarlos, hay que producir, y hay que comerciar, que es otro elemento también a discutir, una aversión que hay a la actividad comercial en el sector privado. Yo creo que son temas discutibles, que es muy importante también, y el sector estatal tiene que ganarse el espacio que tiene que conservarlo y tiene que crecer aún más. Yo me puse contento cuando las MIPYME, pero no por el sector privado, sino por el Estado. Porque una pregunta siempre que yo me hacía es cómo surge y se desarrolla una empresa estatal. ¿Es siempre por la indicación de alguien desde una oficina o es un proceso resultado del movimiento y de la dinámica económica, de las necesidades que van surgiendo del movimiento económico? Bueno, el sector privado resuelve eso a través del movimiento del capital y de la competencia. Bueno, nosotros tenemos que lograr tener un tejido empresarial estatal y privado, pero que sea amplio, porque nosotros no podíamos seguir teniendo en Cuba 2.000 empresas. Eso no es un tejido productivo realmente que permita el dinamismo de una economía. Entonces yo creo que son problemas, no lo podemos abordar todos aquí, pero que son muy importantes para enfrentar este tema que estamos hablando. Joel, y en el sentido de hacia dónde tenemos que dirigirnos con la bandera siempre de la justicia social, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles crees tú que en estos momentos serían nuestras prioridades desde el socialismo cubano? Yo creo que primeramente hay que analizar que la economía cubana tiene que proponerse como 2 plazos temporales importantes. Primero, salir de la crisis económica, o sea, detener la espiral negativa y de decrecimiento de la actividad, inflación que estamos experimentando. Y una vez que logremos eso, proyectarnos metas más ambiciosas, recuperar muchas de las conquistas sociales que se han ido deteriorando en las últimas décadas y que verdaderamente están mellando cosas que la gente entendía como derechos ganados en Cuba. Yo creo que por ahí hay 5 elementos que a corto plazo Cuba es prioritario concentrarse en la política económica y muy rápido. El primero, ya lo decía, ayuda en la estabilización macroeconómica, la unificación, la recuperación de los objetivos del ordenamiento, unificar monetariamente el país, lo que significa desdolarizar la economía, unificar los tipos cambiarios, formalizar el mercado cambiario informal y la estabilización del déficit. Poder ser por un lado.
Segundo, el estímulo productivo. Si queremos que la economía se desarrolle, no basta con estabilizar, hace falta que la economía produzca internamente y que se utilicen eficientemente las capacidades económicas que tenemos. Y ahí hay muchas cosas aún por hacer, pero no es un camino sencillo. Todavía trabas que existen en el funcionamiento del sector privado, elementos asociados a la inversión extranjera que hay que agilizar y flexibilizar, y algunos elementos de la integración entre el sector privado y el estatal pueden permitir, como las empresas mixtas entre privados y estatales, que es un tema que se habla poco, pero que debería ser un foco en la prioridad porque eso dinamiza capacidades industriales. Lo tercero es la protección social. Hay gente que no puede esperar a que la economía crezca, y a esa gente hay que tenerle una visión de corto plazo. Médicos, maestros, servicios sociales que se han deteriorado. No todo tiene que ser salarial, pero tiene que haber un camino hacia ahí. Lo otro tiene que ser la transformación de mediano plazo, la productiva. Ya lo decía yo, en la empresa estatal y los entornos de mercado en que funciona la economía. Los mercados que funcionan, los mercados cambiarios, los mercados de insumos, el mercado laboral. Hay que perfeccionar la eficiencia de nuestros mercados para que la economía tenga eficiencia en general. Y por último, el incremento de la entrada de divisas en el país. O sea, Cuba es una economía muy dependiente del sector externo. Si Cuba no logra exportar más y utilizar esas divisas de una manera más eficiente, o sea, disminuyendo el componente importado de la economía, va a ser muy difícil salir de la crisis, porque la economía cubana es una economía muy cerrada, muy abierta, es una economía que depende mucho del exterior, y si no logra por primeramente lograr incrementar su componente exportador, y Cuba es una de las economías que en términos de bienes menos exporta en América Latina, es una economía de bienes per cápita de menos nivel de exportación, o sea que tiene mucho por avanzar por ahí, y muchos rublos que se han ido perdiendo. Y por otro, como el turismo, que a corto plazo también tiene que recuperarse. Entonces, esos serían como 5 frentes de trabajo. La estabilización, el desarrollo industrial, o sea, el desarrollo productivo, la parte de la transformación estructural, la protección social y el incremento de la entrada de divisas. Para estabilizar la economía, para luego plantearnos cosas más, objetivos más largos, que son los que a largo plazo permitirán decir realmente que estamos construyendo el socialismo en Cuba. O profundizando el socialismo en Cuba. Sobre este tema, Montejo, algo que agregar para finalizar el programa, porque Joel Ernesto nos resumió la cosa en 5 temas, pero 5 temas que dan para 5 programas. Piénsalo, tal vez sean 5 Por ahí programas. ya tenemos una línea de trabajo que desarrollar. Yo creo que para ser coherente con lo que hemos hablado, el tema también cultural, el tema educativo, educar y ganar en temas culturales, en contraposición al neoliberalismo, es también el camino del socialismo. Sí, porque el programa es sobre economía, pero no podemos ver la economía desvinculada de todos los procesos sociales, y por eso la importancia siempre de insistir en la subjetividad, en las aspiraciones, en la producción y reproducción de esa mentalidad que el Che era muy enfático en decir que el socialismo guevariano, que no era solamente el tema de la satisfacción de las necesidades materiales, sino también la conciencia. Y ese es un tema importante. Precisamente eso es lo que hace el neoliberalismo. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, el neoliberalismo precisamente parte de su éxito ha sido esa capacidad de movilizar la subjetividad de los pueblos, de transformar culturalmente a los pueblos. El éxito más grande del capitalismo fue lograr una transformación cultural que hubiera sido imposible hacerlo sin propiedad privada y sin el mercado. Estoy diciendo el éxito como sistema. Exacto. Para sí mismo. No quiere decir que ha sido el éxito para el desarrollo de la humanidad en sentido general. Pero ese tema cultural es un tema central. Se habla del neoliberalismo en el arte. Es decir, formas de neoliberalismo en el arte, ¿no? Es una cosmovisión, es una forma de entender la sociedad y el individuo dentro de la sociedad, la teoría y la praxis social. Y por eso la transformación también tiene que moverse en ese campo de la subjetividad. Que el éxito del capitalismo es el éxito de unos pocos por encima del resto de la sociedad y del mundo, de sí mismas, de su misma sociedad y del mundo. ¿El neoliberalismo es exitoso? Claro, si concentra la riqueza en el sector que más capital tiene, ese es el objetivo. Bueno, y ya no tenemos tiempo para más. A ustedes tres, las gracias por su tiempo, sus conocimientos. Y sobre este tema, ¿qué piensa usted? Estoy segura que tiene mucho para aportarnos, pero recuerde que no basta con interpretar y describir nuestros problemas, sino que juntos debemos transformarlos. Y yo cuento con usted para hacerlo, justamente desde el socialismo, no desde el neoliberalismo. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor.
por un poco de dinero, unas botas de charol y un timbirichi. Dice mi coro que timbirichi, óyelo bien, timbirichi, anda. Timbirichi, timbirichi, timbirichi. Corre, corre, saca tu licencia y montate timbirichi, aprovecha, aprovecha ahora, que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. Tú ves, saca tu licencia, en cada cuadra un comité y una pila de timbirichi, timbirichi. Óyelo bien, timbirichi, que no te da pa' un Toyota, la 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 la, timbirichi, timbirichi. Pero que quítate la venda de los ojos, no te me quedes ciego como el cieguito.